mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 13, este especial lunes 24 de julio desde Rusia, en donde recorreremos un poquito la historia, la política, la educación, la cultura del país más extenso del planeta, Rusia. Primero quiero comenzar agradeciendo a Marco, a Mauricio, que están allá en los estudios en Carolla FM, y que me están haciendo el aguante desde allá. Quiero decirles que este programa
esta noche sale grabado porque yo me encuentro en este momento, mientras transcurre el programa, viajando de retorno a la Argentina. Pero no quiero dejar de mencionar esta ciudad en donde me encuentro grabando este editorial, Moscú, la capital de la Federación Rusa, que ha sido un país sumamente rico en su larga historia milenaria, primero de la era zarista, luego la Revolución Fallida de 1905, la Revolución de febrero y de octubre respectivamente del 1917, que dieron el triunfo a lo que se dio en llamar luego la Unión Soviética. No quiero dejar de mencionar la cantidad de poetas y escritores que ha dado esta tierra, por decir algunos, Alexander Pushkin, que es como el poeta, o uno de los poetas más queridos de esta tierra, por supuesto Fyodor Dostoyevsky, a quien pude ver la tumba allá en San Petersburgo, León Tolstoy, que tiene aquí un museo en Moscú muy interesante en la recorrida de su vida, donde él vivió, Anton Chejov, Máximo Gorki, Nikolai Gogol, bueno, todos escritores que han influido terriblemente en la cultura de la sociedad rusa. También me encontré, que pueden ver en mi Facebook, en mi página de Facebook, que he ido subiendo algunas notas y fotografías con uno de los rascacielos entre los más altos del mundo durante una época, cuando fue construido, el de la prestigiosa Universidad de Moscú. Esos rascacielos los construyó Joseph Stalin, un líder que estuvo 30 años en el poder aquí en Rusia, muy controvertido, para algunos una figura muy importante desde la política, para otros un genocida. Bueno, hay por supuesto distintas miradas sobre Stalin, pero aquí están las obras que él realizó y pueden apreciarse, entre ellas una de las 7 hermanas, que es la Universidad Estatal de Moscú, un rascacielos de estilo barroco ruso y gótico en su arquitectura. Por supuesto son torres dominantes de la ciudad de Moscú, que lo fueron hasta hace 40 años. Hoy Moscú y Rusia en general se está preparando para el Mundial de Fútbol del año que viene, el 2018, y están invirtiendo una enorme cantidad de dinero en infraestructura, en estadios nuevos, en hotelería, en las calles. Bueno, están embelleciendo terriblemente la ciudad. Hay contrastes, ¿no? Veníamos hablando en el programa 11 y 12 de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estonia hasta la semana pasada, en donde son países con mayor equidad, son países que mantienen muchos estándares sociales gracias a una educación y una salud de alta calidad, inversión en deporte y cultura. Pero en el caso de Rusia ya la esperanza de vida es menor que esos países, aunque conserva algunas conquistas, como por ejemplo lo espacial, algo de la sanidad y sobre todo la educación es buen nivel aún hoy en Rusia. Se ven por supuesto los contrastes, hay una desregulación por parte del capitalismo desde hace un par de décadas en Rusia, que ha generado enormes desigualdades que se ven. Uno camina por las calles y ve autos último modelo de altísima gama. Hay una zona comercial de Moscú que tiene edificios que se parecen a los de Manhattan. Pero bueno, Rusia es un mosaico de cultura, esconde tras de sí una riqueza religiosa, política, económica, cultural terrible, como les vengo diciendo. Por ejemplo, en el campo de la educación ha habido un pedagogo que se llamó Lev Vygotsky, que trabajó desde la psicología del desarrollo, desde una perspectiva psicológica histórica y tomando la cultura de Rusia, y bueno, ha influido terriblemente no solo la psicología sino la pedagogía de todo Occidente con sus métodos. Bueno, la verdad que podría hablar horas. En este programa vamos a escuchar algunos testimonios,
de rusos que hablan castellano, de un argentino que tuve la oportunidad de entrevistar aquí, que es un especialista en Rusia, es un historiador, un museólogo, y nos vamos a despedir con Nadezhda Konstantinova Krupskaya, muy difícil de pronunciar, Nadia Krupskaya para los amigos, una personalidad terriblemente influyente en la educación postrevolucionaria en la Unión Soviética. Por supuesto que la figura de Lenin, o Lenin, como le decimos nosotros, está muy presente. Casi todas las plazas de cualquier pueblo tienen alguna estatua o alguna reivindicación de quien fuera el padre, podríamos decir, de la Revolución Rusa de octubre, y un estratega y teórico extraordinario que ha tenido una influencia mundial. Menos se ve la figura de Stalin, aunque, como dije recién, las obras, al igual que las obras que vinieron después, de Nikita Khrushchev o de Brezhnev, no así es querido Boris Yeltsin y bueno, toda la era de la perestroika, sobre todo Gorbachev, son personajes poco queridos por el pueblo ruso, que sufrió las consecuencias de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética de un modo muy abrupto. Emerge la figura de Vladimir Putin hace unos 17 años, en el año 2000, y está consolidado como uno de los líderes del mundo. Aquí he percibido que buena parte de la población lo apoya, lo cual le permite construir cierta hegemonía política y que de cara al Mundial del 2018 lo posiciona como un líder fuerte del mundo y por supuesto de la Federación Rusa. Bueno, me despido por el momento. Vamos a dar lugar al programa, que viene muy interesante, con música, con un poco de Tchaikovsky, donde también pude conocer una de sus casas, y bueno, un poquito de perlitas de este país tan maravilloso que es Rusia. Muchas gracias por estar ahí, quédense en Carolla FM, que esta noche viene un programa de primera. Chao, hasta luego. Окей, я снова был неправ, а ты решила верно, наверное. И мне не стоит больше ждать никаких чудес. Но я перед тобой стою, и непонятно, что ловлю. Я просто не могу уйти, я тебя люблю сильно. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик, и я надену ей кольцо на пальчик. Один мой друг мне дал совет: поищи другую, такую. Вечной любви на свете нет, и твоя пройдет, и твоя пройдет. А я в ответ ему молчу, а я убить его хочу. Любую боль перетерплю, ведь я тебя люблю сильно. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она мне ночью заменяет
ей кольцо на пальчик. Она вернется, по-другому быть не может, нет. Она ведь придает моему полумраку свет. Мы столько с ней видали, пошумим и поскандалим, но мы с одного металла, два ребра одной медали. Я буду ждать, как Одиссей ждал свою Пенелопу. Неважно, сколько я люблю, а значит нету стопа. Она услышит, мне поверит и она простит. Она вернется и кольцо на пальце заблестит. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. И я надену ей кольцо на пальчик. Hola Marco, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia de Carolla FM? Y bueno, no quería perderme la oportunidad de hacerles un comentario sobre la ciudad en la cual me encuentro ahora y desde hace 3 días que la vengo recorriendo y visitando distintos espacios. La ciudad se denominó alguna vez Petrogrado, desde su fundación hasta la revolución bolchevique de 1917. Esta ciudad se desarrolló durante el siglo XVIII y XIX fundamentalmente como la capital de toda Rusia, porque tenía una salida al mar. Recordemos que Rusia es un país muy extenso, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, es muy grande, ocupa 2 continentes, porque aquí estamos del lado europeo, pero finaliza en el mar de Japón, allá digamos en el norte de Asia. Limita con casi 20 países Rusia. Y bueno, Petrogrado en ese entonces se desarrolló de la mano de los zares, de la mano de una brutal explotación al pueblo ruso, predominantemente campesino, y luego de mediados del siglo XIX comenzó a haber algunos astilleros y a proletarizarse, hecho que fue creando una clase obrera importante, pero el campesinado no dejó de tener peso. Sobre todo eso se vio en 1917. Pero quiero destacar estos 2 siglos zaristas de Petrogrado, hoy San Petersburgo, en donde se desarrollaron numerosa cantidad de palacios y propiedades de lujo pertenecientes a los zares, sus familiares y bueno, toda la oligarquía de aquel entonces, los ricos rusos. Casualmente hoy están convertidos en museos, lo que se llamaba el Palacio de Invierno, que era donde pasaba la mayor parte el rey o la reina, más precisamente los zares, porque aquí no se llaman reyes, es una imprecisión mía, sino que los zares, y el Palacio de Verano, que estaba a unos 30 kilómetros de aquí, en Peterhof, se denomina la localidad, y tiene salida directa al mar Báltico, que a su vez es la ventana al mundo, ¿no es cierto?, como lo llamaban ellos, porque los barcos permitían salir productos de Rusia hacia el mundo e ingresar productos importados a través de todo el mar Báltico. Bueno, se desatan una serie de acontecimientos, sobre todo hay 2 momentos importantes pre-revolucionarios, en 1905, en donde hay una matanza importante de un zar denominado Nicolás II, y luego hay un periodo como de transición, en donde fueron expulsados los principales opositores al régimen zarista. Dentro de ellos podemos mencionar a Lenin, a Vladimir Ilich Lenin, a Trotsky, y bueno, hay muchos otros obviamente, y un campesinado, una clase obrera, como decía, creciente y en creciente descontento debido a las malas condiciones que
que había en el plano económico, a una guerra que venía desatando Rusia con Japón a principios de siglo, y luego recordemos que en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, en donde también Rusia interviene y tiene numerosas bajas. Esos hechos, más el frío, porque aquí hay un clima predominantemente frío, fueron generando las condiciones para que en 1917 haya dos momentos muy calientes. Uno que es en febrero, en donde se derroca al zar. Luego hay un gobierno de transición que se lo denominó muy moderado por el partido triunfante, que era el bolchevique, a cargo de Lenin y Trotsky. Y en octubre finalmente se realiza un golpe de Estado, en octubre de 1917, dando lugar al inicio de la Revolución Rusa, o la Revolución de Octubre, y la conformación poco tiempo después de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se extendió prácticamente durante todo el siglo XX hasta el 1991, o algunos dicen 1989, con la llegada de la perestroika. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que yo quería destacar de esta ciudad, hoy San Petersburgo, pero en el periodo soviético se llamó Leningrado, luego de la muerte de Lenin en 1924, es la intacta arquitectura que conserva debido a las construcciones lujosas que se llevaron adelante en los siglos del zarismo. La revolución lo que hizo fue expropiar prácticamente todas las propiedades de los zares y los principales nobles, los principales ricos de Rusia, y generar allí establecimientos para el desarrollo de los soviets o las asambleas o dependencias del gobierno que tomaba el poder. Paralelamente se traslada la capital de Rusia a la actual Moscú, dejando a Petrogrado como una ciudad importante, industrial, con gran desarrollo de astilleros, naval, militar, pero deja de ser la capital y actualmente tiene aproximadamente unos 5 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande, es la segunda. Moscú tiene un poquito más. No quería dejar de mencionar estos hechos porque San Petersburgo es una ciudad realmente que vale la pena visitar y vale la pena recorrer porque tiene muchísimos monumentos históricos. Además han vivido muchísimos escritores como Dostoyevsky, para quienes gustan de la literatura, o científicos como Iván Pavlov, el ganador del Premio Nobel de Medicina a principios del siglo, por el reflejo condicionado. Y numerosos otros intelectuales, quizá menos conocidos para nosotros, pero de enorme relevancia en la cultura rusa. Pueden seguir en mi Facebook, he subido algunas fotos, tanto del Palacio de Invierno y del Palacio de Verano, ambas residencias zaristas, y después hay otras fotografías tomadas en el centro y que muestran un poco la arquitectura de la época, que, como dije, se mantiene prácticamente intacta y se ha convertido a esta ciudad en un verdadero museo a cielo abierto, como la ha denominado los que saben, y la UNESCO la ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que con este pequeño relato me despido y les mando un gran abrazo a la audiencia de Carolla FM y a Marco, que está haciendo el aguante allá desde Colonia Carolla. Chao.
Выбери меня, выбери меня, выбери меня, выбери меня, выбери меня, выбери меня. Теперь твоя я. Вернись красиво, а счастлив. Теперь твоя я. Вернись красиво, а любимый. Теперь твоя я. Вернись красиво, а счастлив. Теперь твоя я. Вернись красиво, а любимый. Что мне делать, я не знаю. Стала мама я другая. Не ругай меня, не надо. Я ведь тоже скоро стану мамой. Заплетала реку в косы мама. Я на утренние росы. Вернись красиво, а счастлив. Теперь твоя я. Вернись красиво, а любимый. Теперь твоя я. Вернись красиво, а счастлив. Теперь твоя я. Вернись красиво, а любимый. Aquí estamos en la ciudad del Vaticano ruso, conversando con Daniel, que es un ciudadano de Rusia, que nos va a comentar un poquito, Daniel, cómo es la actualidad de Rusia y si querés contarnos algunas características económicas, políticas y geográficas. Bien, hola, me llamo Daniel, pues estamos aquí en Vaticano Ruso. Pues en general ahora se vive muy bien, pues la parte económica de nuestro país, que se basa en petróleo y gas y otros recursos minerales que tenemos nosotros, ahora de momento estamos aprovechando muy bien. Pues, ¿qué más? Pues se vive bien, pues los sueldos ahora pues, ¿El país más extenso? pues en las ciudades grandes un sueldo promedio es de $1,000. Pues en Moscú, claro, tanto como en San Petersburgo, los sueldos varían de $1,200 hasta $2,000, porque hay muchas empresas petrolíferas. Bien, los jóvenes ahora pues todos están haciendo carreras, sobre todo de ingeniería, de idiomas, y hay todas las posibilidades para vivir bien. El que trabaja vive bien, pues, como dice Putin, nuestro presidente. Con relación a la educación, ¿cómo es el tema educativo? O sea, el tema de educativo pues, acá en nuestro país es, en general es gratis, es educación gratuita, y sobre todo pues, hay privilegios para los jóvenes, los que vienen de los pueblos pequeños. En las ciudades grandes los jóvenes ya menos no quieren estudiar, pero esto ¿en qué se basa? Porque ya tienen de todo, los apartamentos y los carros, porque son de ciudad. Y los jóvenes de pueblo intentan ingresar a las universidades, que estudian carreras, pues, y viven en las residencias. Y esto es de las épocas de Unión Soviética, porque Krupskaya la que quitó analfabetización de todo el pueblo no ruso, sino de todos los estados de la ex Unión Soviética. Era la ex mujer de Lenin, sí, Krupskaya. Pues gran mérito de Krupskaya, que tuvo una biblioteca muy grande y distribuía todos los manuales que necesitaba la gente, y inauguraba muchas escuelas. Y ahora pues, las escuelas es gratis, y
tenemos guardería, escuelas, institutos, universidades muy importantes del mundo. ¿Universidades podrías mencionar importantes? Importante, una de las universidades es la universidad que cita en Moscú, es la Universidad de Lomonosov. Lomonosov, gran científico ruso, el que llegó de Siberia en la época de la Catalina. Pues, y allá, pues, hoy en día estudian 60.000 estudiantes en la Universidad de Lomonosov, en un más grande, en uno de los edificios emblemáticos de la época de Stalin, que tiene 270 metros de altura. Pues, y tiene muchas facultades de idiomas, de ingeniería, de matemáticas, físicas, y allá pues, los jóvenes hacen sus carreras. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos Rusia? Rusia tiene 150 millones de habitantes. ¿Y sabes más o menos qué relación llega qué porcentaje llega a la universidad, más o menos cuántos? Pues de momento, pues, entre los jóvenes, pues la mayoría quieren pues, ir a las universidades. Creo que unos 70-75% de los jóvenes tienen deseo de hacer carreras. En relación a la sanidad, ¿cómo ves el tema históricamente y cómo es la salud? Salud, sanidad también se basó mucho en la época de la Unión Soviética. Tenemos una buena herencia de sanidad, pero hoy en día hay muchas clínicas privadas y hay clínicas públicas, claro, y cada barrio tiene su clínica que atiende a su cliente que es ciudadano de la ciudad. Y la sanidad, pues desde las épocas de la Unión Soviética, repito, que era algo bueno para nosotros y siempre fue gratis. Pero pues, hay alternativas, los que no quieren esperar, pues estar en la cola, pues se puede ir a las clínicas privadas, que hay muchísimas en Moscú. Pero en el público hay buena cobertura, digamos, te puedes operar, puedes... Sí, hay buena cobertura en las clínicas públicas, que pues si hay una operación urgente, te lo hacen, claro, pues no te van a dejar nunca, pues el Estado pues se preocupa mucho de su pueblo. Y en relación a la cultura, por último, ¿qué nos podrías decir? Cultura, pues literaturas, pues ustedes saben, pues, la mayoría, pues no hace falta mencionar a Dostoyevsky, pues que es tesoro para nosotros, Pushkin, el que antes de Pushkin solo los versos se escribían en francés, y Pushkin, pues el que fundó la poesía rusa, pues, y Dostoyevsky, pues tales obras de él como Crimen y Castigo, Idiota, los hermanos Karamazov, pues. Él tenía epilepsia, ¿cierto? Y con eso zafó del servicio militar y muchos de sus personajes tienen esa enfermedad de epilepsia. Pues esto se supone, pues se lo pone en Wikipedia, pero pues solo antes no lo decían, pero ahora sí que dicen de todo y claro, pues, corren rumores de que tenía epilepsia. Sí. Y el mismo Lenin ha dejado una herencia cultural, ¿no? Sí, el mismo Lenin sí, pues, dejó una herencia cultural porque ya su padre pues, toda su vida luchó para tener un pueblo alfabeto, y pues luego Lenin pues, se lo continuó y a Lenin no le dio tiempo, pues creo yo, porque y después el seguidor de Lenin era su mujer Krupskaya. Bueno, muchas gracias, Daniel.
aquí estamos con Elena, ella es de Vladimir, Rusia, y nos va a contar un poquito la situación actual de aquí, de su región, en relación a, bueno, cómo vive ella, cómo vive la sociedad. Pues tenemos una situación y las mujeres, las chicas, por ejemplo, ahora pueden ir a las ciudades, pueden trabajar y a veces prefieren trabajar y no se casan, por ejemplo, muy temprano, prefieren casarse cuando tienen 33, 35 años y tienen un hijo o dos hijos, pero algunos prefieren no casarse y vivir solas, pero sí son más independientes, digamos, pero en cada ciudad la situación es distinta. Por ejemplo, en Vladimir, porque estamos más cerca, digamos, de Moscú, sí, somos más independientes. En otros pueblos que son pequeños, sí, prefieren trabajar, prefieren vivir con su familia. Más llegada al campo. Sí. Yo, por ejemplo, vivo con mis padres, mi hermano está casado, y yo vivo con mis padres, por eso puedo trabajar, no tengo problemas, ni con el dinero, ni con la vida, ni nada. Pero la situación es distinta. ¿Y cómo ves a Rusia con respecto a hace unos años y con respecto a ahora, en la época de soviética? ¿Vos alcanzaste a vivir tu infancia? Tenía solo 7, 8 años cuando se acabó todo eso. ¿O te han contado tus padres o otras personas cómo ha cambiado la situación? Pues los padres sí dicen que se cambió mucho en la vida, pero como he dicho, somos más independientes. Bueno, y en relación por último a lo sanitario, al tema de la atención, si vos por ejemplo estuvieras embarazada, tenés los controles de embarazo, tenés donde tener el parto, todos los hospitales públicos. Sí, eso sí. En ese caso no tenemos problemas. No cubre el Estado. Sí. Pero ahora también, por ejemplo, hospitales privados y todo depende de la chica. Puede ir a un hospital estatal o privado. ¿Y son costosos los hospitales privados? También depende de la ciudad. Aquí en Vladimir no, en Moscú, claro que en San Petersburgo, en ciudades grandes, sí, más costoso. Bien. Bueno, muchas gracias, Elena. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Старинную, стой семиструнную, что по ночам так мучила меня. ¡Hey! Hola Marco, hola audiencia de Carolla FM, ¿cómo andan? Bueno, estamos a horas de comenzar el programa de radio, Realidad Sanitaria, y vamos a aprovechar un poquito a hacerles el comentario de lo que fue mi última impresión sobre Moscú. Ya estoy dando la vuelta, retomando. He dado un paseo por la Plaza Roja. Como pude subir al Facebook, ustedes verán que la Plaza Roja de Moscú es muy pintoresca y muy atractiva las construcciones que tiene. Sobre todo el Kremlin, que es donde reside el poder, es donde se encuentra actualmente el presidente Vladimir Putin, o Putin, como le dicen acá. Después se puede ver el Museo de Historia, bueno, hay catedrales de múltiples colores que pueden apreciar, y sobre todo muchos museos alrededor, paseos de compras y mucha gente que está caminando por esta ciudad Moscú, que se está volviendo en una ciudad cosmopolita, una ciudad que, como vamos a ver a continuación en el programa, reúne el pasado zarista. Durante cientos de años, los zares, que eran, digamos, la máxima autoridad, lo que sería similar a los reyes de otros países de Europa. Los zares residían en San Petersburgo. Moscú era una ciudad accesoria. Moscú se convierte en la capital de Rusia a partir de la Revolución de Octubre. Ocurren dos revoluciones, fundamentalmente en dos momentos, la de 1905 y la de 1917, que se puede dividir en dos partes. Y Moscú pasa a ser la capital de Rusia. Más precisamente, a partir del 1918 se convierte en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, la verdad que he quedado maravillado. Ya estoy en las últimas horas previo a tomarme el vuelo, y he quedado maravillado de esta ciudad, de la cantidad de gente que hay, de todos los lugares del mundo, muchos asiáticos, europeos, también he cruzado algunos argentinos, sus calles, sus edificios. Hay 7 hermanas que se les llaman, que son 7 torres maravillosas, dentro de las que se puede apreciar está la de la Universidad de Moscú, que, digamos, decoran y van coronando el centro de la ciudad de Moscú. Eso pueden ver en mi Facebook, he subido algunas fotos. Después son muy buenas sus avenidas, sus calles. Es una ciudad que también tiene mucho de moderno, tiene un centro importante de negocios, con edificios vidriados, más tirando a rascacielos. Y bueno, Rusia es un país muy extenso, muy interesante, en donde se puede leer a muchísimos escritores. Escuchen Realidad Sanitaria esta noche, Marco, audiencia de Carolla FM, porque voy a mencionar algunos de ellos. Seguramente hay muchos más, pero bueno, me quedo con una buena impresión, un cierre de una seguidilla de países que vine haciendo. Primero en Dinamarca, el programa número 11, después en Suecia, Finlandia y Estonia, el programa número 12, y ahora el 13 lo coronamos acá en Rusia, así que esta noche no se pierdan el programa número 13 de Realidad Sanitaria. Bueno, sin más, me despido de ustedes y les mando un acalorado abrazo
y nos estamos viendo pronto por allá por los estudios de Colonia Carolla. Gracias, chao, chao. Buen día, Damián. Saludos a la audiencia de Realidad Sanitaria de FM Carolla. Bueno, felicitarte antes que nada por tu programa, que sé que es un aporte importante para la comunidad de los departamentos Totoral y Colón, que es también donde tú desarrollas tu profesión, y que bueno, creo que lo haces bien y estás muy involucrado en la realidad sanitaria de esa región, ¿no? Aquí desde Moscú ya nos hemos visto con vos, ya hemos tomado unos mates al frente del edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, el edificio Lomonosov de la Государственная Moskovsky Universitat. Bueno, la verdad que soy muy aficionado a la historia y a la realidad rusa. Hace muchos años que vengo a Rusia, tengo muchos amigos, muchos conocidos, colegas, con los que departo regularmente en distintas ciudades de Rusia, no solo Moscú, no solo San Petersburgo, sino por ejemplo en este viaje además fuimos a Kaluga, donde visité el Kosmonautichi Государственный Kosmonautichi Centre Tchaikovsky, que es el centro de cosmonáutica que lleva el nombre del primer inventor de los primeros cohetes rusos, todavía en tiempo de los zares, que fue Konstantin Tsikolsky, ¿no? Que murió en 1936, ya muy viejito. Nada, simplemente decir mi parecer sobre esto, ¿no? Sobre Rusia. No quiero hablar ni desarrollar mucho sobre la política rusa. Me parece que la parte política y la parte de las relaciones internacionales de Rusia están bien desarrolladas en distintos sitios web y distintos periodistas que opinan al respecto, aunque con muchos de ellos no comparto la visión que tienen. Sigo creyendo que tanto Rusia hoy como en la época de la Unión Soviética es un contrapeso fundamental para evitar el mundo unipolar. Creo que es un país de paz, un país de desarrollo, un país que promueve la hermandad entre los pueblos, un país que promueve la cooperación. Estoy totalmente convencido de esto. Rusia es un país que no invade países, es un país que no destruye países. Al contrario, es un estabilizador de regiones con problemas. Entonces no quiero opinar mucho al respecto porque mi visión al respecto es por allí muy contraria a la que uno puede escuchar en los medios dominantes en Córdoba, ¿no? Y con respecto a la gente, simplemente creo que tú compartirás, si bien es tu primera vez en Rusia y yo he venido muchas veces, compartirás que los rusos son muy amables, tienen un carácter muy especial, entre ellos se pelean mucho, gritan mucho entre ellos, pero con el extranjero son muy amables, realmente se preocupan para que uno llegue al lugar que tiene que ir. En fin, el desarrollo cultural, el desarrollo económico es muy importante, pero bueno, Rusia sigue teniendo un problema grave que en la época soviética se había solucionado un poco, que era el problema de las megalópolis, ¿no? De estas 3-4 grandes ciudades de Rusia que concentran el 70% de la población, o por lo menos el 60%. Pero sin embargo creo que los rusos tienen bien definido el camino al que van, al camino que quieren desarrollar su país. La industria, la pesca, la conquista del Ártico, la riqueza forestal y la riqueza gasífera y petrolífera son la base, son todas ellas las bases de su desarrollo, y ellos no renuncian a muchos logros de la época soviética, algo que en los 90 parecía que Rusia iba a renunciar a esos grandes logros de la época soviética, como era el sanitarismo. Tú bien sabes que fue un médico soviético el que desarrolló la primera vacuna contra la viruela y que hizo la poliomielitis. Ya no me acuerdo, era de nombre David, ahora no me acuerdo el apellido, eso lo tienes que saber vos, no yo, pero como historiador debería también saberlo, ¿no? En la década del 90 parecía que Rusia renunciaba a sus grandes logros, el sanitarismo, la cosmonáutica, el triunfo ante la Alemania nazi, el desarrollo cultural de la época soviética, el desarrollo deportivo, los grandes deportistas soviéticos,
parecía que en los 90 Rusia iba a renunciar a esos logros, y sin embargo lo que uno ve a partir de los años 2000 es que Rusia ha recuperado tanto los pocos aspectos positivos que hay de la época zarista, muy pocos, pero bueno, algo de ciencia y algo de cultura, y ha recuperado muchísimo los saberes y sobre todo la memoria de la época soviética, en especial lo que fueron el fenomenal triunfo ante la Alemania nazi, la conquista del espacio, el desarrollo de la escritura, de la educación. Recordemos que en 1917 el 80% de la población rusa era analfabeta y en 1949 solamente había un 20% de analfabetos, es decir, habían invertido el ratio de analfabetismo. Creo que también ellos han recuperado mucho de lo que son las escrituras de los pueblos antiguos, los pueblos diríamos aborígenes de Siberia, unos 200 pueblos de Siberia ya sea central que no tenían escritura. A partir de la década del 20 comenzaron a desarrollar su propia escritura, en general con caracteres cirílicos, aunque algunas con caracteres latinos. Entonces hoy son pueblos que tienen su propia literatura en su propio idioma, pueblos que a lo mejor tienen solamente 5.000 miembros en esa etnia, ¿no? Pero bueno, sería muy largo de resumir mi parecer, sobre todo pensando que como historiador y como museólogo y como amante de Rusia y de su historia cuesta mucho reducir en unos minutos lo que creo sobre este magnífico país, estos magníficos pueblos. Por último, invitarte porque en agosto doy una conferencia sobre actualidad rusa en la Universidad Nacional de La Rioja. Es el 25-24 de agosto en la Universidad Nacional de La Rioja, así que seguro te mando un flyer antes para que lo difundas en tu programa. Saludos a toda la audiencia y que la pasen lindo.
Cuando sucede la revolución de 1905, ella puede regresar a Rusia como secretaria del Comité Central del Partido Bolchevique, pero al fracasar esta, un tiempo después, en 1907, se exilia nuevamente hasta 1917, en donde fueron años penosos en este exilio, en los que aprovechó para instruirse en temas de educación popular y escribió otro libro llamado Gente, Educación y Democracia. Hacia 1914 participó de la redacción del periódico Rabonitsa, que sería traducido como La Obrera, y en 1915 Nadezhda Krupskaya integró la delegación rusa de la tercera conferencia internacional de mujeres socialistas organizada por otra revolucionaria, Clara Zetkin, que se pronunció contra la guerra imperialista, ¿no? Recordemos que la Primera Guerra Mundial estaba en curso a partir de 1914. Con sus conocimientos sobre educación colaboró en la Revolución Rusa en 1917. Una vez tomado el poder fue nombrada comisaria de Educación, que era un cargo equivalente al de ministro de Educación. Desde allí promulgó las leyes educativas del nuevo Estado obrero, propició las campañas de alfabetización, puso en pie numerosas instituciones culturales y educativas y desarrolló la bibliotecología. Cuando Lenin se encontraba enfermo, ya hacia el año 1924, y la burocracia stalinista había decidido aislarlo, bajo la excusa de no perturbar su delicado estado de salud, Nadezhda siguió transmitiéndole las novedades políticas y partidarios, y esto permitió que Lenin escribiera poco antes de morir su famoso testamento político, en el que señalaba que Stalin había acumulado demasiado poder dentro del partido, tanto que no estaba seguro de que fuera a utilizarlo siempre con suficiente prudencia. Para el otro compañero de Lenin, revolucionario, Trotsky, su muerte y el comienzo del proceso de burocratización confundieron a Krupskaya. Su instinto revolucionario entró en conflicto con su espíritu de disciplina. Así fue como, oponiéndose a la camarilla de Stalin en 1926, se alineó por un breve lapso a la oposición unificada, de la que luego se alejó. Stalin colaboró con su aislamiento, rindiéndole honores respetuosamente por ser la viuda de Lenin, pero separándola de la vida partidaria, controlando sus movimientos, censurando sus artículos para la prensa, desacreditándola y hasta calumniándola en privado. Krupskaya muere en marzo de 1939 y, nuevamente citando a Trotsky en su obituario, la recordaría con estas palabras: además de ser la esposa de Lenin, lo que por cierto no fue accidental, Krupskaya fue una personalidad destacada por su devoción a la causa, su energía y la pureza de su carácter. Indudablemente fue una mujer inteligente, sin embargo no es sorprendente que su pensamiento político no se haya desarrollado independientemente mientras estuvo con Lenin. Tuvo demasiadas ocasiones para convencerse de la corrección del pensamiento de él y se acostumbró a confiar en su gran compañero y dirigente. Después de la muerte de Lenin, la vida de Krupskaya, o Nadezhda Krupskaya, sufrió un vuelco extremadamente trágico. Fue como si tuviera que pagar por toda la felicidad que le había tocado en suerte. Y Trotsky por último agrega que Stalin siempre vivió con el temor de que ella protestara. Sabía demasiado, conocía la historia del partido y el lugar que allí ocupaba Stalin. Y contra quienes le criticaron a Nadezhda Krupskaya que no fuera a fondo la lucha política contra Stalin, Trotsky la defiende como una figura revolucionaria de su generación con las siguientes palabras: nada más lejos de nuestra intención que criticar a Nadezhda Konstantinova Krupskaya por no haber sido lo suficientemente decidida como para romper abiertamente con la burocracia. Personalidades políticas mucho más independientes que ella vacilaron, trataron de jugar a las escondidas con la historia y perecieron. Krupskaya se sentía muy atada por su sentido de la responsabilidad, personalmente tenía el coraje necesario, le faltaba coraje mental. Con profunda tristeza despedimos a la leal compañera de Lenin, a una revolucionaria irreprochable y a una de las figuras más trágicas de la historia revolucionaria. Bueno, con Nadezhda Krupskaya nos despedimos en este 13º programa desde Rusia, desde Moscú, desde San Petersburgo, desde el interior
de la región rusa, de la Federación Rusa, y la semana que viene nos estaremos viendo nuevamente en los estudios de Carolla FM. Muchas gracias por estar del otro lado y chao a todas y todos. Bueno, hoy nos despedimos de Realidad Sanitaria, un programa especialmente dedicado a Rusia, a su historia, a su política, a su realidad sanitaria. Escuchamos un poco de música y nos vamos a despedir con una personalidad que no ha tenido necesariamente que ver directamente con lo sanitario, sino que tuvo que ver más bien con el ámbito educativo, el ámbito del desarrollo de la educación en la Unión Soviética. Ella es Nadezhda Krupskaya. Nadezhda Krupskaya es ampliamente conocida por haber sido la compañera de Lenin hasta su muerte. Sin embargo, ese reconocimiento no le hace honor a la gran personalidad de quien fuera. También una gran dirigente bolchevique del Partido Comunista que después de la Revolución de Octubre de 1917 creó el nuevo sistema educativo soviético y puso en pie las bibliotecas del Estado obrero. Nadezhda Krupskaya, o Nadia sería la traducción, nació en la ciudad de San Petersburgo en el año 1869 y mientras cursaba en el colegio de mujeres adhirió a un círculo marxista y se formó junto a obreros en las ideas socialistas. A los 25 años, Nadezhda Krupskaya se casa con Lenin. Algunos dicen que su casamiento fue en Siberia, donde fueron recluidos con su marido Lenin, quien fueran arrestados por sus actividades revolucionarias de fines del siglo XIX, y fueron enviadas luego a los países por parte del régimen zarista, Alemania, Gran Bretaña y Suiza. En ese transcurso escribe su primer libro, que va a tener una enorme trascendencia a posteriori, que se llamó La mujer trabajadora. Pero este exilio no le impidió seguir participando a Nadezhda Krupskaya en distintos movimientos revolucionarios junto a otros exiliados rusos. Fue así que tomó parte fundamental en la publicación y distribución clandestina del periódico, el famoso periódico Iskra, donde era responsable de las relaciones con los comités del interior de Rusia, que eran los que nutrían al periódico de noticias y denuncias obreras. Seguinos en Twitter. Así somos más. En Twitter, seguilos que te seguimos. @CarollaFM. Porque la música atraviesa fronteras. Porque la música atraviesa fronteras. Porque las buenas canciones no tienen nacionalidad. Desde ahora, en tu radio te presentamos Industria Rock. Los mejores artistas. Las mejores bandas en habla hispana. Con esos sonidos que suenan como a vos te gusta. Aquí comienza Industria Rock. Bienvenidos. Amigos, amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Industria Rock. Comenzamos la semana, día lunes, día de la modorra, de la pachorra, de que Carlos Tevez nos tire con yogures por la cabeza. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a compartir buenas canciones para estar bien arriba en este comienzo de semana. En este 24 de julio ya el Cholo está preparado en la consola, Pablo Busto en la producción, mi nombre es Seba Adam y lo que suena para darte la bienvenida es El Bordo haciendo Sobrio.